Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La cabeza de Eva. Hoy vamos a hablar de la adolescencia. Tengo otro vídeo hecho sobre la adolescencia, pero como ahora estoy haciendo, digamos, esta serie por etapas sobre las edades, las personas con altas capacidades, quería tener también el que correspondía a esto para ponerlos todos juntos luego en una carpeta. De todas maneras, me perdonáis si alguna cosa la repito o os resulta redundante. La adolescencia es, digamos, ese periodo que todos tememos tanto como padres como niños, porque no dudéis que los niños cuando ven a los adolescentes también muchas veces se quedan asombrados de algunas cosas de su comportamiento y porque también pensad que los niños son plenamente conscientes según van creciendo de que se están acercando hacia algo que les produce miedo, ¿no? Entonces, digamos que es ese momento de Peter Pan de me voy a nunca jamás y no quiero crecer, porque hay un momento de tu vida que es una travesía del desierto, hay una gran franja de arena en la que ya no eres niño, ni te divierten las cosas de niño, ni te entretienen, pero tampoco eres adulto, con lo cual estás en tierra de nadie. Y a lo mejor los otros, los demás, han empezado a estar ya en otra etapa. Incluso puede ocurrir que tu mejor amigo, tu mejor amiga o tu círculo esté ya en esa etapa y tú no estás. Y de repente eso te produce una sensación de soledad muy grande. Entonces digamos que es un periodo muy duro, tanto para los padres como para los niños. No lo olvidéis a la hora de tener paciencia con ellos. Es un periodo en el que los padres de niños con altas capacidades nos tenemos que preocupar menos que otros padres, no porque nuestros niños no sufran la adolescencia, que sí la sufren, sino porque digamos que como nuestros niños son adolescentes casi desde que son pequeños o por lo menos tienen comportamientos que se asemejan bastante, es decir, ya nos han desafiado, ya han dado portazos, ya han tenido perretas, ya han tenido explosiones, ya nos han dicho que no muchas veces, ya han tenido reacciones que no saben por qué les vienen porque no controlan su emotividad ni su intensidad y son bastante dramáticos muchas veces, pues nosotros ya estamos acostumbrados. Entonces, digamos que nuestro shock va a ser un poco menor que el de otros padres y quizás por eso muchos padres de niños con altas capacidades adolescentes digan, oye, pues no ha tenido una adolescencia tan complicada o yo no he notado nada, pero claro, ha sido más bien porque para nosotros es un fluir, ¿no? Es un paso. Muy importante lo que hayáis construido. Si lo que habéis construido es como el cuento de los tres cerditos, si lo construido en los años anteriores es de paja o de madera, solo con soplar se va a caer. Si lo que hemos construido tiene cimientos sólidos, va a aguantar y va a aguantar los temporales más duros. Entonces, muy importante lo que siempre hablamos, la estructura. Muy importante enseñarles a conocerse, emoción, autoconocimiento, las emociones, las mías, las de los demás, a lo que me puede llevar el exceso de empatía con los demás, a dominar mi intensidad, dominar mi perfeccionismo, dominar mi dramatismo, dominar los pensamientos negativos y mantenerme centrado. Todo ese trabajo que habéis hecho en los años anteriores, si es que lo habéis hecho, va a dar sus frutos ahora. Y va a dar sus frutos porque va a producir una estabilidad. También muy importante trabajar la independencia. Hay que ir haciendo que los niños sean independientes y ofrecerles recompensas por su independencia. No estoy hablando de recompensas económicas, no estoy hablando de grandes cosas. La recompensa puede ser el respeto, puede ser una frase de estoy orgulloso de ti, puede ser sí, en algún momento también, pues vamos a ir a tal sitio que te gusta porque estoy muy orgulloso porque has hecho esto bien. Ir recompensando esa independencia. Y por favor no tendáis a ser padres, madres incubadora, porque nosotros, las personas con altas capacidades, como nos han pasado muchas cosas, tendemos a querer evitárselas a nuestros hijos y nos pasamos y nos convertimos en una enorme incubadora de pollitos y entonces les quitamos independencia y estamos todo el rato así como mirando para ellos como con miedo. Y eso les genera miedo, les genera falta de autoestima y no es eso lo que queremos construir. Entonces, construid ese autoconocimiento, esa autoexploración y esa independencia en los niños que será muy importante de cara a la adolescencia y en la adolescencia seguir reforzándolo, por supuesto. La autoestima fundamental en esta etapa de la vida. Estructuras sólidas también en cuanto a higiene, en cuanto a comida y en cuanto a salud. Sólidas pero no rígidas,
¿Por qué? Porque la rigidez, recordemos que si todos los días nos acostamos a las 9 porque al día siguiente tenemos colegio, no pasa nada si son las 9:05 o las 9 menos 5. No insistamos en la hora como que es ese momento que de la Cenicienta, ¿no? O de la, si no llego antes de las 12, todo se convierte en calabaza y todo se estropea o el mundo deja de girar. No, porque eso puede llevar a que fomentemos rituales, obsesiones y otro tipo de cosas que no queremos. Es decir, las cosas tienen que tener una estructura sólida, una estructura en la que sabemos que nos sostiene, pero sobre la que podamos fluir. Entonces, si un día determinado hay un acontecimiento y llegamos a las 9:30, pues, o a las 10 o a las 11, no pasa nada. Entonces, es esa estructura sólida que nos contenga, pero sin rigideces que puedan llevar pues a lo que ya hablábamos un día, ¿no? A obsesiones, a rituales y a que si de repente no estoy en la cama a las 9:30 el mundo se va a caer, o si no me cepillo los dientes 2 minutos, los dientes se me van a caer al suelo, ¿no? Entonces, recordad siempre equilibrio. Todas estas cosas que parecen tonterías, esta solidez en las estructuras y todo esto va a soportarnos muy bien y van a ser cimientos para esta casa que queremos construir de cara a la adolescencia. Otra cosa que es muy importante es la comunicación. Si vosotros no habéis hablado con vuestros hijos durante todos estos años y los habéis tenido en una esquina leyendo un libro o mirando la tablet o ocupados porque es que el niño se entretiene solo muy bien, luego no pretendáis que con 11 12 años os quiera contar sus cosas. Esto es algo que hay que fomentar. Entonces, jugad a juegos de mesa con ellos. Ya sabéis que es muy bueno porque les enseña a frustrarse, a socializarse, les enseña a que en la vida hay estrategias y que a los demás, aunque sean papá y mamá y nos quieran mucho, de repente tienen una estrategia y están haciendo algo para que yo pierda. Entonces eso les enseña a tener un poco de agenda, a tener un poco bueno, de ojo y a tener un poco a ser un poco taimados en el buen sentido de la palabra, ¿no? A ser un poco más espabilados y ser menos naif. Entonces, también les enseña cosas a la vez que pasamos tiempo en familia, nos permite reírnos y nos permite acostumbrarnos a estar todos juntos. Porque lo que no vamos a pasar es de no estoy contigo nunca, de repente con 14 años, porque me parece que te estás torciendo, voy a ir a pasarme 6 días contigo de acampada no sé dónde, en un monte perdido, porque el niño no va a querer ir y de repente no va a cambiar su actitud, ni se va a abrir, ni va a hablar porque no está acostumbrado a ello. Entonces, digamos que esa frase que siempre os digo, el equilibrio, equilibrio para todo, no podemos pasar de una cosa a otra, eso hay que ir alimentándolo y haciéndolo crecer en los años anteriores. Por tanto, jugad con ellos, juegos de mesa, cosas. Ved películas con ellos. Mirad, ya que hablamos de la adolescencia, una película que me lo recuerda mucho es la película de los Gremlins, ¿no? El Gremlin bueno y los Gremlins estos negros horribles y malotes. Ved películas con ellos y recordad todas estas películas de los 80 que son películas que tenían valores muy interesantes, ¿no? Y que las hay muy interesantes y que nos enseñan muchas cosas. También a la que veis películas y pasáis tiempo juntos con ellos, también podéis ir haciendo estas reflexiones. No os digo que paréis la película cada 2 minutos, pero cuando termine podéis hacer un diálogo y hablar sobre ello. ¿Y qué te pareció la película? ¿Qué has pensado? ¿Te recuerda algo? ¿Qué ideas tienes? Así también vais viendo cómo funcionan los procesos mentales de vuestros hijos. Y también les ofrecéis otros temas, porque muchas veces ellos se empeñan en hablarnos de lo que ellos quieren, pero no se acostumbran a hablar de lo que los demás quieren, que ese es otro problema que tienen cuando se socializan con los demás, que es que siempre hay que hablar de lo que a ellos les interesa y de lo que a ellos les apasiona, y les cuesta mucho escuchar lo que a otros les interesa y lo que a otros les apasiona, y dicen es que es muy aburrido. Bueno, es aburrido para ti, pero a él le interesa, entonces si tú quieres que te escuchen también tendrás que escuchar. Entonces es todo un proceso que va a cumplir varias funciones y que es muy, muy interesante. En la adolescencia pueden ocurrir o empezar a ocurrir dos cosas y os las simplifico, que son más complejas, por supuesto, hay más tipos de personalidades y es todo más complejo, pero yo suelo simplificar las cosas porque estoy hablando para vosotros, para padres, para madres, para chicos jóvenes. Y bueno, para abuelos, para abuelas, pero me refiero que estoy hablando para personas que no tienen por qué ser profesionales de la psicología, ¿no? Esto me recuerda, y perdonad que voy a hacer un inciso para una persona concreta.
a ti que estás utilizando mis ejemplos y mis palabras para tus charlas porque no tienes imaginación o creatividad, deja de hacerlo si no me vas a mencionar, porque luego la gente va a ellos y la verdad es que me lo cuenta y nos reímos bastante. Entonces, deja de hacerlo porque es muy feo coger las cosas de los demás y apropiárselas. Entonces, al mismo tiempo, quiero daros las gracias a todos aquellos que sí mencionáis y dais crédito al canal cuando habláis de cosas que yo he dicho aquí, como yo cuando hablo de cosas de los demás, que son de los demás, las menciono, porque esto es una comunidad en la que intercambiamos cosas y son cosas gratuitas y nos las damos gratis. No hacemos dinero con las cosas de los demás y encima sin mencionarles, ¿no? Entonces, y perdonad por el inciso, vuelvo y retomo. Os decía que iba a simplificar una cosa y la cosa que quiero simplificar es entre niños que tienen mucha empatía y se dejan llevar por ella, mucha empatía, mucha sensibilidad, mucho me meto en la piel de los demás, y niños que digamos que son más fríos y más objetivados. Ni lo uno ni lo otro, tenemos que intentar ir al medio. Es decir, estos niños que son muy empáticos y que se dejan arrastrar mucho por los demás, en este periodo de la vida donde todos los otros niños son muy intensos y viven las cosas de manera muy dramática, pues este tipo de personalidad se pierde mucho en la vida de los demás, ¿no? Es que le gusta a mi amiga María, le gusta a Miguel y no le hace caso y es que es un drama y hasta te lloran, ¿no? Y lo sufren como si fuera de ellos y es todo un dramatismo enorme y terrible, muy propio de la adolescencia. Por otra parte, que es un periodo por el que biológicamente estamos obligados a pasar, en el que las hormonas, las glándulas, el cerebro, todo cambia, se modifica, nos vuelve locos y hay que pasar por ello, pero que también hay que intentar equilibrarse y mantener un equilibrio. Entonces, ni esos niños y luego ni los otros, ¿no? Los que de repente son súper objetivados y te dicen, mamá, yo quiero ser policía y ya están casi estudiando las oposiciones a policía con 12 años y entonces hacen deporte porque lo tienen que hacer y esa objetivación está muy bien, pero recordad que la vida da sorpresas y que en la vida hay que aprender a ser flexible. Entonces, hay que también ofrecerles lo que hablamos un día, plan A, plan B, plan C, para que no haya un descarrilamiento. Y también porque las personas que están muy objetivadas hacia el logro, cuando el logro se produce, luego se quedan muy vacías. Y entonces nos encontramos con algo en lo que hablaremos en el próximo vídeo, que es en los primeros años los primeros años de la juventud, digamos, los 20, los 20 y pocos, que hay personas que terminan su carrera o profesional, acaban de estudiar en la universidad o de repente terminan una carrera deportiva exitosa y se quedan vacíos porque han obtenido el logro y después del logro que hay. E incluso muchos, a fuerza de estar tan centrados en el logro, no lo disfrutan. No sé si os habéis fijado muchas veces que hay competidores que terminan una competición y parece que se quedan con cara de seta, que no lo disfrutan. Hombre, entre pegar 200 saltos y que parezca que es el fin del mundo y no darte a ti mismo la satisfacción de disfrutar de tu éxito, hay un mundo, ¿no? Entonces, este tipo y este extremo, digamos, que como os digo, hay mucho, es mucho más profundo y hay más cosas, pero al final lo vamos a agrupar en eso, ¿no? En estas personas que son muy empáticas y se dejan arrastrar mucho y quizás son más personas más necesitadas de afiliación y de pertenecer al grupo y de estar con los demás y por tanto se dejan arrastrar mucho por todo esto que ocurre en el grupo, y aquellos que están muy objetivados. Intentad traerlos a los dos hacia el punto de equilibrio, hacia un punto más centrado. Eso ya lo veis vosotros con vuestros hijos. Muy importante también, hablábamos aquí de los muy objetivados, a aquellos que no tienen objetivos, ofrecérselos. En esta edad los niños, en la adolescencia, que hay una adolescencia que está cifrada con unos años, pero bueno, yo no estoy hablando de años porque en algunas personas se termina un día por la mañana con 19 años y a otros se les termina con 23. Entonces, digamos que no estoy hablando de años ni de edades. Pero a lo largo de la adolescencia es cuando los niños tienen que decidir qué van a hacer de mayores, a qué se van a dedicar. Entonces, muy importante aquí que les ofrezcáis posibilidades, que les ofrezcáis vosotros, que les hagáis, digamos, un mentorazgo. Como os decía un día, si tenéis un amigo médico y el niño quiere ser médico, pedidle a vuestro amigo que le hable de cuál es la profesión. Porque una cosa es lo que quiero estudiar y lo que creo que voy a hacer, y otra la realidad, ¿no? Es como cuando de repente una persona a la que se le dan muy mal
Pues os pongo un ejemplo, una persona que es poco empática, a la que no le gusta escuchar a los demás y que no es buena pues en el trato con los otros, de repente un día decide que como se quiere analizar a sí mismo y es bueno analizándose a sí mismo, va a estudiar psicología. Pues hombre, no es la carrera más adecuada para ti. O una persona que de repente se le da muy mal memorizar leyes y reglamentos porque su memoria no funciona de una manera literal, sino que aprende a base de entender bien las cosas y luego relacionarlas con otras. Y de repente, pues a lo mejor no va a ser una persona a la que se le dé bien estudiar derecho, pero se le daría muy bien estudiar otro tipo de cosa. Entonces, son años en los que también hay que hablar de estas cosas, de la idea que yo tengo en la cabeza de lo que quiero ser a la realidad. Y luego mucho ojo, porque nosotros vivimos en España con los niños que de repente ven la serie CSI y quieren ser criminólogos. Ojo, que una cosa es la serie CSI y las cosas que ocurren en América y otra es las cosas como son en España, que es el país donde presumiblemente esa persona va a vivir. Entonces, muy atentos también a qué es lo que tengo en mi imaginación, qué es lo que tú crees que vas a hacer y luego lo que realmente es un trabajo e ir centrándolos e ir enfocándolos. A la par que muy importante toda esta construcción familiar, de una estructura sólida, de un diálogo, de ir dándoles capacidad de reflexión y de autoconocimiento, también es muy importante que les proveáis de una gran autoestima y que trabajen mucho su autoestima, porque la falta de autoestima nos puede llevar a cosas muy serias y muy graves en estas edades, ¿no? En cualquier edad, pero en estas el deseo de pertenencia al grupo nos puede llevar pues a caer en las drogas, que es una cosa terrible. Vuelvo a aprovechar para deciros, no, no hay drogas blandas, no hay drogas buenas, no hay drogas malas. Todas las drogas son malas, destrozan el cerebro, están hechas para enganchar, no se pueden probar, es mentira que la marihuana no engancha, hay estudios hechos por el Instituto Pasteur, que es uno de los institutos más prestigiosos médicos del mundo, en los que dicen que a partir de un número de porros, ellos estiman entre el 8 y el 10, la persona está enganchada. Entonces, sí engancha y no es una droga blanda y sí destroza el cerebro y se lo come. Entonces, lo mismo ocurre con el exceso de alcohol, lo mismo ocurre con el tabaco y lo mismo ocurre con el juego y con cualquier otra adicción. Entonces, que los demás os dicen que no importa y que sois unos aburridos porque no queréis hacer eso y que sois unos infantiles y unos niños de papá, bueno, pues si tenemos personalidad, si somos personas individualistas e independientes, demostrémoslo ahora, en ese momento, no siendo borregos. Sí, vale, pues sí, soy infantil, soy inmaduro, soy de papá y mamá, pero no, no voy a probar las drogas, no voy a beber como un cosaco, ni voy a hacer esto, ni voy a hacer aquello. ¿Vale? Es decir, manteneos firmes y los padres educad a vuestros hijos para que tengan esa personalidad y esa firmeza de no dejarse arrastrar por, por el rebaño en estas cosas, ya que no hemos sido rebaño para lo bueno, que ha sido para tener esa socialización sencilla y esa pertenencia que en algunos momentos nos hubiera gustado, bueno, pues ahora este es el momento de que ya que no lo hemos tenido para lo bueno, pues vamos a estar solos en una cosa que al final va a ser buena para nosotros si es que hay que estar solos, que no todo el mundo se droga, que no todo el mundo bebe y que hay chicos adolescentes estupendos, ¿vale? Pero como también hay mucho de lo otro, por desgracia, y por desgracia en nuestra sociedad empieza a ser aceptado que hay drogas blandas y que no pasa nada, y por desgracia incluso oímos adultos y a padres que dicen que no pasa nada y que no importa, pues bueno, pues como por desgracia eso está en nuestra sociedad, aquellos que tengáis claro, como lo tengo yo, que no queremos eso en nuestra casa, pues id educando para esa fortaleza, ¿no? Luego os lo voy a dejar en la descripción. Hay un libro de David M. Garner, que es un especialista en trastornos alimenticios, y os lo voy a dejar porque los trastornos alimenticios, tanto la anorexia nerviosa como la bulimia, está estudiado que digamos que afecta más a un determinado tipo de personas, y ese tipo de personas son personas con un nivel de inteligencia medio alto, muy perfeccionistas y que tienden a tener un gran deseo de control. Si os dais cuenta, es
son características de nuestra personalidad. Entonces, no estoy diciendo que todas las personas con altas capacidades tengan anorexia, ni que todas las personas anoréxicas o con trastornos alimenticios tengan altas capacidades, pero como sí hay un perfil muy similar y sí que hay un porcentaje alto de personas con altas capacidades, cuando digo alto no estoy hablando del 50%, pero sí que es un porcentaje elevado para el porcentaje que representan en otro tipo de población los trastornos alimenticios. Entonces os lo voy a dejar para que los que estéis interesados lo leáis. ¿Cómo prevenir una relación sana con la comida desde que los niños son pequeños? Que cocinen con vosotros, que entren en la cocina, que vayan con vosotros al supermercado, que establezcan una relación sana con los alimentos. El alimento, lo que como, es lo que me forma, es lo que me da energía, soy lo que como. Por tanto, es importante tener una relación sana con ello, pero no obsesiva. Un día como de más, pues comí de más, ya comeré menos otro día. No establezcáis relaciones entre la perfección física, la belleza y el éxito. No habléis de esta niña qué delgada es, qué otro, o qué bonita. No, no, tratad de evitar esas cosas porque a personas que tienen mucho miedo y en una etapa de la vida como es la adolescencia, donde hay pánico a crecer muchas veces, donde sientes que has perdido el control de todo, donde todo parece que se te avecina y que se te cae encima como el apocalipsis zombie, puede haber mucho... bueno, lo malo del directo, el teléfono. Voy a seguir, porque ya sabéis que los vídeos me gusta no editarlos, así que voy a seguir hablando y no quiero cortar el vídeo. Entonces, como os decía, y perdonad porque se me va. Y además se llama y llama. A ver, es un momento de la vida, perdonad, en el que os decía, como hay mucha necesidad de control porque hay mucho miedo, podemos caer en el querer controlar la comida. Y el problema es que cuanto más la controlas, más poder sientes. Porque, oh, cuánto poder te da poder controlar tu sensación de hambre. Y qué poderoso soy cuando estoy controlando algo tan fuerte y tan básico y tan primitivo como es el motivo del hambre. Pero una vez que eso se hace y una vez que entras en eso, ya hay dos problemas. Es decir, ya tienes una adicción y ya tienes una serie de trastornos y una serie de problemas aparte de los problemas físicos. Entonces, una buena relación con la comida es primordial y una vez algunos, si sospecháis que hay algún problema o algún trastorno alimenticio en vuestros hijos, llevadlo y acudid a un especialista, porque es algo muy serio y muy grave que no se puede solucionar en casa una vez que el trastorno ha aparecido. Ojo, distinto es primeros estadios y en los primeros años de la vida que se pueden establecer relaciones sanas. Luego también hay muchos estudios desde que el genoma humano se empezó a estudiar y se descubrió todo. Se están haciendo muchos estudios muy interesantes. Hay estudios muy interesantes hechos con la dopamina, por ejemplo, con el D4 en la dopamina, que se está estudiando que uno de los alelos puede ser el causante del TDA, puede ser el causante de aquellas personalidades o puede influenciar aquellas personalidades que necesitan continuamente estimulación y continuamente arriesgarse y continuamente tener adrenalina y también de las adicciones. Eh, como nosotros tenemos ya bastantes cosas y bastantes, digamos, desajustes, por llamarlo así, porque como siempre decimos, tenemos una capacidad instalada, es decir, somos una gran CPU que nos han puesto muchas cosas y unas están mejor cableadas que otras, no nos vamos a engañar. Entonces ya tenemos bastantes problemas como para que además añadirle cosas. Por eso os decía, jamás las drogas, jamás el alcohol, adicciones, etcétera, relación sana con la comida, deporte, mucho deporte. Recordad, los niños tienen que hacer deporte, tanto en grupo como individual. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar tanto a las relaciones sociales como a establecer relaciones sanas con muchas cosas. Y también a que si están en un grupo que es sano, va a ser más sencillo que pasen por la adolescencia de una manera sana. Y ya voy a terminar porque no quiero alargarlo mucho, porque como siempre me gusta daros unas pautas generales para que luego vosotros vayáis analizando cuál es el caso de vuestros hijos o el vuestro propio, ¿no? Pero digamos que es una etapa que resulta, que pone a prueba la paciencia de todos, tanto de los padres como de los propios que lo están pasando. Es una etapa en la que lo pasas mal porque estás creciendo y no quieres crecer, porque te da miedo ser mayor, porque te da miedo dejar la infancia, que estabas protegido, eras feliz, estabas caliente, estabas a gusto, no hacía frío,
todo te lo daban hecho y de repente todo parece aterrador y no parece que haya nada que lo vaya a compensar. Luego creces y te das cuenta que hay cosas estupendas en haber crecido, pero cuando eres pequeño no lo ves así y no quieres dejarlo. Entonces eso también te asusta muchísimo y te produce mucho temor. Entonces reforzar mucho a vuestros hijos y reforzarles eso, la autonomía, la independencia, la autoexploración, la confianza en sí mismos, reforzar todo ese cosas que la autoestima para que sea esa casa sólida de la que hablábamos, con ladrillos muy sólidos, que nada, ni la ráfaga de viento más fuerte la pueda tirar. Tened mucha paciencia y no digáis esto de no lo soporto, qué mal me cae, voy a tirar la toalla, ojalá volviera mi niño pequeño. Vuestro niño pequeño sigue ahí, sigue siendo el mismo, está ahí dentro y está asustado. Y muchas veces... ay, perdonad. Porque, recuerdo tantas cosas. Muchas veces muy asustados. Entonces, de verdad, no os enfadéis y no os separéis de él y seguid dándole la mano porque vuestro niño pequeño está ahí dentro y necesita que se la sigáis dando y os necesita para caminar. Quizás ahora ya no vais a ir cogidos de la mano, sino que vais a ir caminando los unos al lado de los otros en la misma dirección, pero os necesitan para que les acompañéis. Entonces, seguid atentos a sus amigos, al círculo de amistades que les rodean. Si alguien nos gusta, no tengáis temor en decirlo, en expresarlo y en poner los puntos sobre las íes. Que estén creciendo y que les tengáis que dar independencia no significa que les deis las llaves de casa, que les deis un sueldo y que les dejéis hacer lo que quieran. Necesitan vuestra guía y necesitan que estéis ahí. Y lo necesitan más que nunca. Y estad muy atentos a todo, a lo que ven, a los amigos que tienen, a con quién se relacionan y a todo, porque si vosotros no estáis, el vacío que vosotros dejáis lo van a ocupar otras personas, porque ellos van a necesitar esa referencia. Y si no la ocupa la familia, ese espacio, como en los fluidos, lo que se queda vacío se llena con otra cosa. Entonces, bueno, voy a terminar aquí. Perdonadme por la llamada telefónica y perdonadme por la emoción, pero es que a veces me cuesta mucho cuando recuerdo algo que no salga. En fin, muchísimas gracias por vuestra atención, por estar ahí y por todo, de verdad. Por vuestros mails, por vuestro cariño y por tantas cosas que me están ayudando a mí también a crecer. Muchísimas gracias. Hasta el próximo vídeo.